Venga, aplaudid, algo. Vamos a pasar, ¿qué pasa? ¡Ole! Todo mal, ahí estamos. Es que ya, como venimos todos los meses, ya es como una cosa rutinaria. Ya es como mi casa. Ya ni aplauden ni nada. Vale, primera pregunta. Borja, ¿la cámara está grabando? ¿Hay un marquito rojo alrededor de toda la pantalla? ¿Pone rec y está en rojo alrededor? Vale, perfecto. Bien. Tenía que comprobarlo. No te preocupes, Montipeiro. Todo va bien. Que eso, que como ya esta gente venimos aquí todos los meses, ya como en casa, ya se ha perdido la magia. Ya se ha perdido ya la hemos magia, entrado ni como nada. en la rutina, ya Somos ni se como aplaude ni nada. Un matrimonio ya dejado llevar por las olas del tiempo y de la costumbre. No pasa nada. Monty, has llegado muy justita. Vengo de presentar un libro de poesía. Claro. Tengo que decir que vengo en un mood muy diferente. He entrado aquí como, ¿sabes? ¿Cómo es el rollo de la poesía? ¿Cómo funcionan allí? Pues normalmente riman los pares. ¿Sí? Quedando libres los impares. Bueno, no es por nada. Se ha trabajado mucho el verso alejandrino. Vale. Sí, pero de la verdad. sinalefa, que es mi figura retórica favorita. Y el alejandrino es que ¿eh? tiene 15 sílabas, ¿no? ¿Son 15? No, eran 14, 12. La verdad es que no lo sé. Me suena a mí. El verso alejandrino. Ah, te lo acabas de inventar. No habéis hablado del verso alejandrino. Voy a ir a la presentación de un libro a decirle, ¿trabajas mucho el verso alejandrino? Sería raro, ¿eh? Igual este libro de poesía trabaja mucho el verso alejandrino, no tengo Sí, ni pero idea. que normalmente en la presentación pues no se comentan los aspectos formales porque no estamos en segundo de la ESO, Marcos. Ya. Se ha tratado de la profundidad del texto. Con toda sinceridad, ¿hay alguien aquí que trabaje la poesía, que le guste la poesía? ¿Lo puede decir? Levante la mano, por favor. No lo van a levantar porque entonces sabríamos todos que es un violador. Si es hombre, si es chica, no. Si es chica te puede gustar. Si es hombre, mal rollo. Claro. Joder. Es un poco red flag, ¿no? A mí me viene un tío y me dice, yo leo poesía, decir la verdad, tías. Os asustáis un poco y dices, voy a mirar en el perfil de Cristina Fallaras, no vayan a estar sus iniciales. O sea, el hombre hetero tiene ya vetada la poesía. Yo creo que sí. La tiene vetada ya por sí. Sí, yo creo que el hombre hetero... A partir del siglo XVIII A partir ya... de... Quizá Juan Ramón Jiménez fue el último así medio tal, García Lorca, pero era gay, no cuenta. Claro, no cuenta. Y ya luego a partir de Bukowski para aquí está la cosa jodida. Claro, a partir de Bukowski. Es que Bukowski lo empezó todo, ¿eh? Bueno, no lo empezó todo. No lo empezó todo, se empezó antes, yo creo. Ya. Pero sí. Bueno, esta gente no sabe de qué estamos hablando. Pero yo vengo de presentar el libro de cultura. Carolina Otero, que es una pedazo de poeta y música increíble, que su libro se llama El día que dejamos de ver porno, y de verdad que es muy guay porque tampoco, o sea, es una poesía que es muy... que está hecha de violencia, y eso me ha gustado mucho, porque es una poesía que es como muy bonita en lo formal, pero muy violenta y muy guay. Me ha gustado mucho presentar un libro de poesía, pero, la verdad. ¿Lo grita cuando lo está leyendo? No, joder, porque el tema que trata pues trata de las violencias. No lo grita, no grita nada, ha gritado nadie. No sé, la violencia es brutal. Ya estamos perdiendo nuestros primeros oyentes. Tienen un hermano, no pasa nada, un hermano ir, poeta. No pasa nada, hombre. No os preocupéis, no os preocupéis. Ya empezamos fatal. Siempre se va la gente joven, que nos ven y dicen, ya, estos boomers no me voy a quedar. Es un poco bajón porque tú vienes con todo ese espíritu acogedor de decir, yo creo que desde los 50 y muchos hasta los 20 y pocos... No, los 20 y pocos no tienen. Pero eso es la misma motivación con la que te haces el perfil de Tinder y luego tampoco te funciona. ¿Ves? Eso es lo que pondría un poeta. Me pillaste, Montipeiro, me atrapaste totalmente. Pero bueno, al margen de eso, de que estoy bien porque vengo de presentar un libro muy bonito. ¿Qué más has hecho en el mundo de la cultura? Estoy mal porque hace poco me robaron el móvil. Y no es por eso por lo que estoy mal, estuve mal por eso, pero ya se me ha pasado. Ya. Pero... Bueno, pero a ver, ¿te robaron el móvil dónde? En Lisboa. En Lisboa. Me robaron el móvil en Lisboa. Entonces descartamos la autoría de Pedro Sánchez en todo esto. Bueno, a ver, está en la península ibérica. No lo descartaría del todo. Bueno, pero ¿te has planteado pedirle a Pedro Sánchez y a su gobierno social comunista que te repongan el móvil como buen gobierno social comunista? No, se lo propuse al seguro, porque alguien me dijo, el seguro de hogar lo incluye y tienes que decir que ha sido con violencia. Llamé y mentí. Claro, y fue con violencia, claro. Y ¿pero te editaron me una lo poesía cubría o algo? No, me lo quitaron como una guiri. Ya. O sea, no hubo violencia, o sea, hubo una violencia simbólica. Yo creo que si nos ponemos a elaborar, sí hubo violencia, pero bueno, no la hubo. Y al final no me lo cubría, entonces mentí un poco para nada. Pero lo más fuerte,
y por lo que estoy mal no es por la pérdida en sí del teléfono, ni siquiera por los datos, por los miles de fotos, los miles de recuerdos, los miles de chats, los miles de audios, ni siquiera es por eso. Lo peor es que me compré otro iPhone. Ajá. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó, Monty Peiró? Que apareció otra vez el putísimo disco de U2 que llevo desde el 2014 intentando eliminar infructuosamente de cada puto teléfono. ¿Hay alguien más que esté afectado por esto? Parece ser que la gente... ¿Alguien sabe cómo eliminar esto? Yo pago. O sea, claro, ¿puedo pagar 2 euros al mes y que no aparezca? Tú tienes la habilidad de encontrártelo porque yo creo que mucha gente tiene ese disco en su móvil y no lo sabe. A mí, además... Sería un ejercicio muy bonito que la gente mirara en su iPhone a ver si tiene el disco de U2. Si lo tienes, lo sabes porque además como que de repente te suena. Pero ese mismo disco lo van renovando. Es el mismo. Es uno que Bono dijo, lo vamos a regalar. Vale. En su cabeza esto era una idea espectacular, pero él, claro, ¿en qué momento él no se le ocurrió pensar que hay gente, no solo la que no nos gusta U2, sino que hay gente que pensamos que U2 es violencia? O sea, gente que nos hace mal, nos sienta mal, nos afecta para mal escuchar. Además, un disco de U2 del 2014 que si me dices, bueno, yo qué sé, uno de los buenos, es que ya es una cosa como que no. Ya, a ver, Monty Peiró, te robaron el móvil, ahora tienes otra vez el disco de U2. Las desgracias nunca vienen solas. A veces Dios aprieta y ahoga a partes iguales. Sí, es que además, en estos últimos años, creo que como sociedad hemos tenido grandes debates públicos sobre el consentimiento. Sí, cierto. Pero por lo que sea. Por lo que sea. A que te metan en tu móvil un disco de U2, aquí Irene Montero ya podía haber hecho algo con esto. Porque a mí me parece bastante Irene Montero, fuerte. Deja de contestar a vídeos del Chocas y ponte con el tema de U2. Déjate de sacar vídeos de estos y ponte con el tema de U2. Sí, porque todo sí está como comentando mucho, un poco como David Pareja, ¿no? Vídeos de seductores de estos estoicos. Porque sí, porque es lo que funciona, Pero es que es fuerte esto. Pero aparte del Chocas, todos estos como seductores estoicos, que habla así como bueno, Chocas afortunadamente no va de seductor, aunque alguna vez ha comentado que él tiene no le va su mal. Público. Sí, que no le va mal. Él cree que no es porque sea millonario y famoso, pero bueno, eso es otra historia. Sí. Sí, el tema de los seductores, pues lo hemos comentado muchas veces. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte porque además ya la cosa se ha ido yendo de madre, ¿no? Primero era como estoicos, la mujer de valor, ya luego la mujer de valor en realidad, cuando decían mujer de valor querían decir un poquito tradwife, las mujeres de la cocina. Yo vi el otro día uno diciendo que las mujeres teníamos que dejar de votar. O sea, que dices... Estamos cuestionando el sufragio universal en 2025 para que este señor folle, tío. O sea, quiero decir... Pero porque no le sienta bien. No le sienta bien, pero de verdad hay que tener en cuenta que sois personas delicadas, que tenéis que tener cuidado porque las elecciones pueden remover mucha movida. Claro, con las hormonas y todo eso. En fin. Pero bueno, al margen de todo esto, me pasó el otro día una cosa bastante interesante que os quería comentar, que es que, contexto, ¿vale? La mani del 25N, que es la mani contra la violencia de género. Vale. Yo iba a tocar en la plaza del ayuntamiento al terminar la mani, que es una mani con muchas mujeres, y yo tocaba con una banda de mujeres con un coro de mujeres. Muy bien. Y estábamos probando sonido y viene el técnico de sonido y me hace clac y me cambia el selector de pastilla de la guitarra, o sea, sin decirme nada. Claro. ¿Que le cambia el sonido de la guitarra? Claro, y él me hace clac y me lo cambia. Y yo como... No me puede estar pasando esto aquí, ahora, a mí, ¿qué hago? Porque si yo hago así, este señor lo matan. A la cárcel. No, lo vamos a matar entre todas, quiero decir. No ejerciste tu poder. No ejercí mi poder, pero me quedé tan choqueada de que me estuviera pasando esto, precisamente a mí, tío, que es como, ¿hay alguna persona que haya dado más la chapa que yo con este tema? Lo dudo. Lo dudo. Conclusión, hay que dar más la chapa, Monty Peiró. Y dije, mira, yo no me voy a ir a mi casa, porque claro, yo ahora me voy a ir a mi casa rabiosa, me voy a meter en la cama, no voy a dormir, voy a estar cagando en sus muertos, mañana voy a hacer stories rabiosas, mis amigas se van a poner rabiosas, vamos, o sea... Y dije, no, tío, yo estoy muy cansada, tengo 400 años ya y
la perimenopausia esta está muy guay porque una ya no tiene filtro, o sea, estas viejas que se te cuelan es la menopausia, es magia. Y fui y le dije, ven aquí un momentito. Le dije, esto que has hecho, esto no se hace. Le dije, esto no lo puedes hacer porque es violento y es invasivo y porque como suena mi puta guitarra, pues lo decido yo. Y me dijo, perdón. Muy bien. Me pidió perdón y me fui a mi casa súper... O sea, me fui a mi casa súper contenta. En lugar de irme rabiosa, tal, dormí del tirón. Bueno, del tirón no, me levanté a mear 35 veces porque por supuesto... No has dormido del tirón en tu vida. No he dormido del tirón desde 1993. Pero dormí relativamente bien y me fui a mi casa con la sensación de... Bueno, él estaba avergonzado, entonces como... Tú has generado una cosa, no quiero decir energía para no parecer una loca. Tú has generado esto, ¿no? Una cosa. Me la puedo llevar yo en forma de rabia o te la vas a llevar tú en forma de vergüenza e incomodidad. Y se la llevo él en forma de incomodidad. Pobrecito, era un bonico, me pidió perdón, ya está, no pasa nada. Pero que se joda. Pero que se joda. Que se joda. Claro, porque yo barajaba dos opciones. Le toque la guitarra a su puta madre. La otra opción, digo, voy a ir y le voy a empezar a hacer así. Una opción más situacionista, ¿no? De rollo, puedo intervenir desde la palabra o puedo hacer situacionismo alemán y empezar a hacerle así, ¿no? O pasarle un décimo por la calva. Claro. Yo qué sé, como voy a hacer cosas raras yo también. A ver. Pocas cosas dan más ganas que tocar que una mesa de sonido. Y claro, hacer... Pero no. Y al final se lo dije y estuvo bien. ¿Tú crees que ellos saben cómo funciona la movida? Porque hay muchas clavijas. Esto es un poco cuñado del sonido. ¿Tú sabes para qué sirven todas las ruedas? Sí, pero sí lo saben en realidad. Pero eso estuvo interesante. Muy bien. También estuviste, porque no paras, Montipeiro, es que no paras. Estuviste con Amparo Llanos y Aurora Beltrán en Madrid presentando tu disco. Mi libro. Codeándote con tus ídolas. Sí, y no solo eso, sino que además... Esto ya se puede decir porque ya lo he dicho. Me hicieron un documental de la 2. ¡Ojo! Que se estrena a finales de enero. Un documental de la 2, tío. Cosas que hacer en la vida. Salir un documental de la 2. Bueno, salir no, es un documental sobre tu libro. Sobre mi libro. Muy bien, pues lo veremos y... Es bastante fuerte porque, bueno... Yo creo que es un poco el secreto de la vida. Yo tenía mis expectativas con mi libro, era vender 42 ejemplares. Muy bien. Entonces tú aspiras a poco y luego de repente la vida pues te sorprende. Muy guay, todavía estoy procesándolo porque Aurora Beltrán, Amparo Llanos, pues son mis madres. O sea, quiero decir, dos pedazos de referentes. Y estuve allí disociada, perdida, como siempre, porque no hay otra manera de estar... Muy feliz, muy contenta. También ellas salen en el documental hablando sobre mi libro. Y vino mi madre, le presenté a mi madre Aurora Beltrán y Amparo. Fue un crossover interesante. Benaguasil meets... Para mi madre no sabía quién son. Pero me dijo, me han parecido dos mujeres muy avanzadas. Y dije, sí lo son. Entonces, la verdad es que bastante guay. Perfecto. Guay. Pues Monty, cambiando un poco de tercio... tengo una noticia de ultimísima hora para que la gente... Breaking news. Para la gente de aquí vea cómo estamos de actualizados. Y hay que decir que España... Que España en Eurovisión se retira por la participación de Israel. Tiene apenas una hora esta información. ¿Sí? Es verídica, no me lo he inventado ni nada. O sea, tiene una hora aproximadamente la noticia. O sea, obviamente políticamente estamos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo ¿Por qué? Por no aguantar otro año a gente como Melody. Es que es verdad, lo de Melody fue durísimo. Hostia, fue durísimo, tío. Durísimo, además que fue todo tan... Al principio nos caía bien, Melody, baile del gorila, tal. A mí nunca la me rueda gustó. de prensa esa demencial que hizo, luego se pasó por El Hormiguero. Yo ya la vi, tal. ¿Tú la calaste? Yo la calé enseguida. Esta viene del gorila no. A mí no me engaña. Esta es una acomodada. Sí, no sé, le den. Pero bueno, guay, ¿no? No sé quién iba a ser el candidato, no sé si ya lo habían elegido. Claro, y ahora tal. falta que además de que nos posicionen... Bueno, es que hablo como en nos, el plural majestático, España, ¿no? No, habrá que... A ver, España. Nos posicionemos. Esto puede evolucionar mucho, quiero decir, acaba de salir la noticia, no se sabe si ahora otros países van a seguirle o lo contrario, la cosa se vuelve rara y al final... Sí, pero me refiero que
que no solo está guay que nos posicionemos, vuelvo a hablar en ese plural majestático que me incluyo a España y a nosotros, en las cosas de las chicas y los gays. Ahora, por ejemplo, en el fútbol, Israel juega al fútbol de algo. ¿Hay algo del fútbol donde se puedan...? ¿Hay cosas de heteros donde esté Israel? Seguro que sí. Sí, en todas. Lo que pasa que, pues ahí queremos. Son muy malos a todo, claro. Son muy malos. Es que ellos están muy especializados en lo que es el genocidio. Claro. Luego el fútbol... Ellos se han especializado en el genocidio y en la ocupación. La ocupación, claro. De casas ajenas. Exactamente. Si lo que es la ocupación fuera un deporte olímpico, claro. Cuidado que ahí va a estar complicado. Ahí tenían opciones, la verdad. Sí, y mira que estaría Francia también para competir, pero nada que ver. Son unos inútiles para lo que es el deporte sano, no tienen ni puta idea. Por otra parte, no podemos evitar... Efectivamente. No podemos evitar... Durísimo. Toni Cantó se estrena en Apunt. Le han dado un programa... Obviamente, porque... Mucho decir llamar programa, ¿eh? Está siendo muy generoso. Es increíble porque es un personaje que desde hace mucho tiempo está dando muestras de que no va bien, que todo lo que toca que no funciona. Pero yo creo que un poco esa es la estrategia, ¿no? Porque yo creo que si quieren cargarse a Punt, han dicho, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para hundir a Punt? Llama a Toni Cantó, que es el especialista en romper cosas, ¿no? O sea, tiene sentido. La otra vez no les funcionó, que tuvieron que, ahí todo el mundo lo vimos, ¿no? Como acudió la policía a cerrar Canal Nou, claro. Que fue súper épico. Yo lo vi en directo, de hecho. Sí, fue súper épico. Pero claro, esta vez han dicho, hay que caiga solo. Hay que sacar la bomba Fat Boy de destruir cosas, y ese es Toni Cantó. Que ha ido con todo, para empezar. Bueno, con todo, yo lo veo con bastante poco, ¿no? O sea, se le ve a Toni Cantó, está regular esta persona, ¿no? A ver, a mí me parece que ha traído a dos puntales, cada uno a su manera, de lo que es el reaccionariado. El reaccionariado me gusta mucho. Opinólogo, ¿no? Sí, porque el primer programa... Soto Ibars y Lucía Echevarría para hablar de feminismo. Que a ver, que a su vez son muy distintos el uno del otro. Una es, pues bueno... son muy distintos el uno del otro. ¿Qué diferencias hay entre una mierda de perro y una mierda de gato? La diferencia es que a Pregunto. La diferencia con Soto Ibars sí que nos podemos meter con él y con ella no nos podemos meter. Con ella ya entramos en esa fase difusa donde meterse con alguien es como un poco feo. Que no está porque bien. No está bien y tal. Que luego pueden invitarla a los programas y tal sin ningún problema. Pero habrá que ver lo que sale de aquí. Ya veremos. Claro, es una de estas cosas que lo ves y dices... pero luego dices... Puede estar guay, ¿eh? Claro. O sea, el mes que viene traemos el resumen. Puede estar guay. El mes que viene traemos el resumen. Se da la vuelta y es como posthumor, ¿no? Sí. No sé ya qué va a ser, pero bueno, me imagino que pues para el segundo programa llamarán a Paquirrín y a Melendi para hablar sobre música. Claro que sí. A ti y a mí para hablar de podcast de éxito. Las opciones son múltiples, Monty Peiro. Sí. Una cosa muy graciosa de Toni Cantó es que hace unos años decía esto en La Sexta. Hay que eliminar esas televisiones autonómicas que no sirven para nada. Parlar és ofendre? Debatre millora la ment? Benvinguts al nou programa d'Apunt, El Debat. Pero es que yo no veo que esto sea contradictorio. No. O sea, que él haya dicho que hay que acabar con las teles autonómicas, claro, y que luego esté trabajando en Apunt. Yo solo veo que por primera vez en su vida lo veo alineado ideológicamente. Porque está trabajando en ello. Totalmente. Claro. O sea, él ha dicho, está en el proceso. Vamos a cerrar esta tele autonómica. Estoy en el proceso de destruir esta puta mierda. Tú, inside job, totalmente. Yo no me acuerdo, no sé, o sea, de verdad os lo digo, no me acuerdo cuál fue el último partido en el que estuvo Toni Cantó. El Partido Popular. El Partido Popular. Sí. El Partido Popular. Antes estaba Ciudadanos, antes estaba UPyD. Sí, estuvo en el Partido Popular, estuvo en la esto de españolidad. En la oficina del español. En la oficina del español. Una lengua minorizada, claro, que había, que también... Que por lo que sea no funcionó esa oficina. Por lo que sea. La gente en Madrid en plan... Me voy a apuntar a la oficina del español.
Bueno, yo qué sé, pues en fin, ahí está, ¿no? Y bueno, este programa a mí me recuerda, no sé si os acordáis, los tiempos oscuros de Canal Nou, Deep Canal Nou, el programa este que se llamaba Blanques o Negres, que era un programa en el que ponían a debatir a un facha con un turbofacha. Sí. Que era como... Matices, ¿eh? Matices. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Sí, Lucía Echevarría y Soto Ibars. Yo qué sé, round one, fight. Yo casi prefiero que vuelva a Tómbola, la verdad. Hombre, muchísimo mejor, claro. Que bueno, ahora que hablamos de movidas valencianas, una noticia también de última hora, aunque es de esta mañana, relacionada con la corrección política, Monty Peiro. El malgasto de recursos públicos en tonterías como el lenguaje y el perjuicio al pueblo llano por dar pábulo a nimiedades y no centrarse en lo importante. A ver, ¿qué palabra de género neutro ha molestado esta vez a los señores de Vox? No, Monty Peiro, esta vez las charos de pelo rosa no han hecho nada. Resulta que el famoso mensaje de alerta del Día de la Dana, que todos los valencianos recibimos ese día a las 8:11, se retrasó para quitar el acento en Valencia y sustituir tipus por tipo y aquest por este. Es que claro, para que la gente... También te digo, ojalá gestionaran lo del disco de U2 los de Les Alert y hubiéramos acabado con este problema. Es fuerte, pero claro, tú dices aquest y la gente... La gente se puede ahogar. No. Pero lo que la gente prefiere, o sea, es mejor que la gente se ahogue en agua que se ahoguen en el pancatalanismo. Efectivamente. Porque es que, claro, una cosa, es que no puede ser. Lo que no puede ser es que a ti te avisen y tú digas, aquest. No. Me tiro al barranco del pollo. Ya, porque no puedo más. Os leo el párrafo, no os preocupéis, aunque no lo leáis desde aquí. El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ha confirmado que uno de los motivos del retraso de Es Alert se debió, que estaba, por cierto, a las 6:30 y ya estaba redactado. Pero estaba redactado en catalán. Sí. Se debió a cambios lingüísticos en el mensaje en valenciano que comenzó a prepararse a las 18:15. Pero no se envió hasta las 8:11 de la noche. Vale. Según la declaración de Suárez, fueron la entonces consellera Salomé Pradas, que ahora va de buena en el programa de Évole. Esa fue la del Évole, ¿no? Sí. Y Vicent Monpó, que ya no lo presenta presenta Évole, pero... Ah, bueno, es verdad. Me la suda muchísimo. Y Vicent Monpó, presidente de la Diputación de Valencia, donde no se hicieron cambiar cosas por tema lingüístico y acentos y demás. Los cambios introducidos se referían a suprimir el acento en Valencia una cuestión y sustituir tipus por tipo y aquest por este. La demora del envío de la alerta, que hubiera salvado vidas, también se debió, según la declaración del funcionario, por el debate que se suscitó entre los políticos sobre la petición de permanezcan en sus domicilios, que planteó dudas jurídicas sobre si se asemejaba a un confinamiento como el de la pandemia. Aún estamos Es que ahí. Claro, es que lo que no puede ser es que a ti te utilicen un imperativo así, que te diga permanezca en tu casa para salvarte la vida, claro. Porque entonces empieza... No, porque entonces... Y si me quiero tomar una cervecita en la terraza, claro, y no me dejan y no hay suficiente libertad. No hay suficiente libertad. Y no puede ser, Monty Peiro. Yo de verdad solo le pido a este tema de la Dana que pare un poco el surrealismo, ¿no? Porque, o sea, de bajar un poco, ¿no? Es que claro, o sea, no puede ser. Siempre pasa lo mismo. Los mismos cabrones de mierda que siempre se están quejando de que los rojos solo hablamos de chorradas que no importan a nadie, que ellos son los que saben gobernar, que llevan con mano de hierro la sociedad, los de la supuesta eficiencia de lo privado, que luego hablaremos de eso, los mismos que rajan de las subvenciones y son los primeros en la cola para recibirlas. Tranquilízate, Marcos, que tú puedes tener la tranquilidad de que ese mensaje se envió en valenciano y no en catalán. Vicent González Lizondo, que en paz descanse, estaría orgulloso. Orgullosísimo. Que mira, ojalá haber puesto ahí ciudadanes, ¿sabes? Que se jodan, tío. Claro, o sea, de verdad, es que no sé. Hay que esperarles más. Y ¿habéis visto la última de Dani Martín? Yo creo que esta gente sí que lo ha visto, pero obviamente vamos a recordároslo, lo siento mucho. Vamos a ver, Dani Martín estuvo en un concierto y dijo lo siguiente. Quiero vivir en un lugar con libertad de expresión. Y me apetece decir esta noche que no nos merecemos a ninguno de los políticos que tenemos en este país. Y lo más acojonante es que todo es un bucle donde nadie nos da explicaciones. Yo os animo a que no votéis a nadie. A nadie.
Suficiente. Me hace mucha gracia porque siempre he confundido a Dani Martín con Ángel Martín, pero actualmente ambos tienen como esa misma energía, ¿no? La energía cuñada, concretamente. Es increíble este hombre. A ver, es que claro... A ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos porque es antipolítica. A mí es que la movida es que me crea un poco esta sensación, un poco como lo de Tony Cantó, que digo, es que a lo mejor... ¿Es buena idea que la gente que va a un concierto de Dani Martín en 2025 no vote? Vale. O sea, es que igual es otro insight. Es que estamos aquí rajando de Dani Martín y a lo mejor Dani Martín está sacrificándose por... O sea, yo me mato por la causa. Claro. Se está haciendo ¿cómo se llama? El seppuku ese. El seppuku, por la causa. Es que claro. A mí me ha hecho mucha gracia. He leído esta noticia en... No me acuerdo qué periódico, que molaba porque lo explicaba y ponía Dani Martín, autor de temas como... Eres tonto. Que es de rollo. ¡Bum! Se la han dejado caer ahí. Muy bien visto. Muy bien visto. Los periodistas ahí. Muy bien. Le pasa un poquito con la política, a Dani le pasa como con la música, ¿no? Que quiere ser punky, pero le sale lo contrario, tío. Es que le sale un poco regular, la verdad. Le sale justamente lo opuesto, tío. Sí, él iba con toda la ilusión después de un montón de años cuando le hizo la canción a Esther Expósito. A Esther Expósito. Ahí una chavala que mola mucho porque Esther Expósito tampoco... No sabría ni quién es. Esther Expósito tampoco se ha pronunciado mucho, ¿no? En plan, sí, bueno, me han dicho que un señor... Sí, guay. No sé. Esther Expósito bailando con Rufián. Bueno, se comentó la movida. Se comentó la movida, sí. Se comentó la movida. Y Rufián es, bueno, lo que es el nuevo ídolo de la izquierda, ya sabe. Y claro, o sea, es como esta cosa de, voy a decir algo... Ya. A ver, ha pedido perdón. Cosa que obviamente... Que le honra. No, pero obviamente los fachas han saltado porque han dicho... Ya está Pedro Sánchez, que ha hecho la llamada y le ha dicho Dani Martín, Dani o Ángel o quien sea, le ha dicho... ¿Qué has dicho en tu concierto después entre la canción de Zapatillas y la de la madre de tu puta madre de José? ¿Qué has dicho? ¿Te has atrevido a decir que la gente no vote o no me vote en concreto? Y los fachas están convencidos que le han hecho... Os lo juro porque lo dicen. Están convencidos de que han llamado a Ángel Martín para decirle que rectifique. A Dani Martín. Sí, Dani Martín. Has dicho Ángel. He dicho Ángel Martín, no sí, puede ser. Sí, lo has dicho. Bueno, da igual. Ha pedido perdón y ha admitido, la verdad que lo ha hecho más o menos bien porque ha dicho, no se cagó hablando de estas mierdas, la verdad. Claro, es que de todas maneras yo tengo que decir en defensa de Dani Martín que a mí me cae bien, no sé por qué, porque yo creo que él quiere ser guay, realmente. Sí, pero no le está saliendo. No le está saliendo, está teniendo una crisis de los 40 complicada. Claro, yo ahí empatizo. Yo lo veo y digo, ay, pobre meu. Claro, es que él necesita pues un grupo de amigas como las que tengo yo que en un momento concreto de tu vida que te estén tutelando tus amigos, Dani, que te quiten el móvil. Si una persona no puede tener un teléfono móvil, que no tenga un teléfono móvil, y si no puedes tener un micrófono, canta Las Zapatillas y La Madre de José y las otras que tengas, que no sé cuáles son, y nos dejas en paz. Monty, ¿cuánto dinero tiene el Dani Martín este? Yo qué sé. ¿Mucho? Sí, pues ya está. Que le jodan. Que le den por culo. Siguiente tema. Yo traigo algo muchísimo peor que el Ángel Martín este que canta. El Dani Martín. Yo lo confundía con uno que se llama Dani Martínez, que era presentador, pero... No, es que en mi cabeza son el mismo, es que es igual, espera, da igual. Traigo mi tradicional, a estas alturas, sección sobre inteligencia artificial. La pregunta es... ¿Qué? ¿Es necesario, Marcos? No, no es necesario, pero es todos que... Eres yo intento no hacerlo, pero es que... cuarentón más obsesionado con la IA. Sí. Sí, esta gente está chill con la IA. Esta gente se ha hecho su movida con el estudio Ghibli, le preguntan cositas. Claro, oye, voy este fin de semana a Madrid, ¿qué hay? Y tú aquí, hola, ahí. En fin. Tengo un ataque de ansiedad, ¿qué puedo hacer? Claro. ¿No? Esas cosas que se buscan en la inteligencia artificial. Es normal. Lo hacéis. Es normal que me quiera matar. Oh, tienes muchísima razón en esto que dices. Me quiero matar todos los meses, hay un día que me quiero matar. Me preocupa mucho esto que me cuentas. Sí. Bueno, no te preocupes, Montipeiro. No, o sea, tan solo vengo a enseñaros una nueva pesadilla de la inteligencia artificial que muchos habréis visto ya, simplemente para mofarnos de ella,
nos indignamos un poco, así por encima. Un poco lo nuestro. Y ya está. Cero reflexiones. El jiji, el jaja. No voy a reflexionar sobre nada. No te Mejor. preocupes. Vengo a hablaros de, obviamente... Bueno. Un libro de la colección Cuentos para alargar la vida. Fresia el día de la Dana. Para alargar la vida depende, claro. Si estás Cuando en el caos Paiporta. llega sin aviso. Coraje y creatividad, las claves para enfrentar cualquier desafío. Fresia alza el vuelo cuando el cielo se nubla. Cuidado, que viene. Una Ahí está. aventura inesperada llena de sorpresas. Entre risas y dibujos, el día dio un giro. Sin señales, pero con amor, fue a buscarla. Escrito por Lidia Rivas Caballero. Muy bien. O sea, no he entendido nada. Lidia Rivas Sin Caballero. señales, pero con amor. Esto... No le busques una explicación, Montipeiro, porque está todo absolutamente hecho por IA. Hasta el texto, hasta... Pero con la IA se pueden hacer cosas un poco mejor. Se pueden hacer un poco cosas que no, pero esto... Las le da prompts igual. esas, Sí. mal. Las prompts. Las Las prompts prompts regular. fatal. Sí. Fresia ha sido muy polémica por varios motivos, al parecer. A ver, que pase y tenéis... Vale, esta imagen es que me gusta mucho. Ha sido como muy polémica por varios. Para empezar, por la baja calidad del producto, como podéis ver. O sea, la diferencia en el diseño de Fresia y la otra chica, que, hostia, que creo que tiene un nombre como... Bueno, da igual, no voy a meterme ahí porque tiene un nombre un poco étnico, creo, y es un poco llamativo. En la diferencia de arte que hay, la diferencia de diseño, que ella parece que es una película de terror, que se la va a comer a la otra chica. Y luego la banalización de este desastre, ocurrido hace un año en Valencia, que es clamorosa por la baja calidad del producto. Aparte, Es decir, esa mirada que tiene Fresia, Sí, solo sí, la sí. tienes a partir de los 40. O sea, hay más también. esa mirada de divorciada, chalada. Que a mí algo me suena. No la tienes con 10 años. Es que mira, o sea, quiero decirte, es muy psicópata esta movida. Claro, la movida con el tema de la Dana ya se han hecho un montón de cosas. O sea, se han hecho canciones, se han hecho cortos, se han hecho documentales, se ha hablado mucho ya de la Dana a nivel cultural. O sea, hay muchos cómics, hay mucha movida. Recordemos que Melendi hizo una canción. Hostia, es verdad, no me acordaba ya, pero él la hizo a la semana. Él no pierde el tiempo. Para nada. Además la grabó en su casa, la subió. La hizo en 2 minutos. Pero claro, muchos de estos productos siempre han estado como todo el dinero iba destinado un poco a las víctimas de la... aquí ya ha pasado un año, aquí no hay nada destinado para nada. Pero yo no estoy entendiendo el argumento. ¿Me lo puedes explicar? O sea, el argumento... Pues básicamente todos son imágenes como esta, de una niña feliz que va a la escuela y luego ocurre la Dana y lo resuelven todo con arcoiris y movidas. A ver, porque es un cuento infantil y se supone que... Pero no está basado en como el día de la Dana. Sí, es el día de la Dana. El día de 29 de octubre, Claro, o sea, el día de la Dana claro. en Valencia. Sí. Lo que pasa es que lo cuentan desde su perspectiva fantasiosa. Entonces ella va al colegio, vuelve a casa, tal, y todas las imágenes que hay... Ah, bueno, esto es otra de cómo han puesto en la FNAC, creo que es... junto Claro, que con es la Paco Roca. La ilustración de Paco Roca. Y libros relacionados con la Dana. Está ahí Fresia. Esmor de Mazón, claro, tal. Y luego Fresia el día de la Dana. Me parece una cosa completamente lisérgica. O sea, es que es un poco... O sea, que decir, aquí hay una persona... No hay más explicación. Aquí hay una persona que tiene que ir al médico y pedir... que le revisen a la paroxetina, a lo mejor te la tenemos que bajar un poquito porque se te está yendo la pinza, ¿no? A ver, siendo sinceros, los productos infantiles pueden tratar temas serios como el de la Dana y reales, pero el problema que yo personalmente tengo es no ya que el producto haya sido hecho con IA, sino que se nota como esa nula calidad, talento y esfuerzo. Como tú bien has dicho, en las prompts estas, cuando tú le dices a la inteligencia... ¿A poco qué tal? Puedes ir hilando fino, o sea, claro. Puedes ir mirando y tal. La autora se defiende diciendo que ella ya tenía el dibujo hecho, pero que le dijo a la IA que lo hiciera rollo Pixar. Como si eso fuera algún tal. Pero claro, entonces yo cojo, hago un 6 y un 4 y le digo a la IA qué tal y publico Mouse y me dan un Pulitzer, ¿no? O sea, quiero decirte, es que, cariño, no sé. Yo creo que la movida, el problema está en que Fresia ejemplifica muy bien el problema que mucha gente tiene con la IA y mucha otra gente que no, que es esto que se dice mucho últimamente, que es que no tiene alma, ¿no? O sea,
pero creo que tiene más que ver como la percepción de que no solo no ha puesto alma, sino que se le ha sudado todo el coño, realmente. Total. O sea, ha puesto niña con pelo rosa, con dientes como una puta psicópata y unas botas rosas. Me la haces la mirada de Mariló Montero. Es que además la ha puesto, pónmela con la abuela, con una abuela, con una profesora. Que la abuela ya... Claro. Con una abuela, con la profesora, con una niña negra, obviamente, porque tiene que ser diversidad, inclusiva y todo esto, y ya está. Y esto es horrible. Pero al final, yo qué sé, al final todos tenemos que ser un poco tolerantes con el arte mal hecho, Monty Peiró, porque todos hemos cantado alguna vez a Melendi, sin ir más lejos. Sí, bueno, en fin, claro, a mí me pasa con esto que realmente me cuesta muchísimo, hablando en serio, ponerme en la piel de esta persona. O sea, yo sé por experiencia que tú antes de publicar un libro, por lo menos yo se lo he enseñado a 25 amigos y amigas, el editor, el no sé qué, el corrector. Esa persona, nadie le ha dicho... No, de hecho creo que la editorial es un poco turbia porque lo que he leído presuntamente allegedly presuntamente esta editorial es un poco de estas que te publican lo que sea porque lo pagas tú prácticamente. Ya, y además son de Castellón, también he leído. Ellas de Castellón. Sí. No quería decirlo. La puya gratuitísima de Castellón. Que no quería decirlo, pero sí. No, parece ser que la editorial es una de estas que dices, vale, sí, te publicamos, pero tú compras los 200 primeros volúmenes. O sea, es una cosa así. Creo que es esto relativamente habitual, desgraciadamente, en las editoriales. No sé. Bueno, yo sé que tú has estado, porque me lo has dicho, stalkeando el Instagram de la autora. Sí, bueno, porque... Sí, cuéntame eso. Porque bueno, ha pedido, a ver, ¿cómo está? Una persona que claramente quiere rectificar. Debido al linchamiento que estoy sufriendo en redes desde el viernes a las 11 de la noche hasta el día de hoy, necesito dejar este post fijado. En primer lugar, no se puede permitir esta ataque hacia mi persona y mi trabajo. Además, ¿Eso será tu opinión? Además, basado en información incompleta o directamente falsa. Es un avasallamiento fuera de lo normal que ni siquiera logro comprender. No se puede causar este daño gratuito con tantas faltas de respeto y otros comportamientos injustificables. Pero ahí se habla de su libro. Debo decir que todo esto ya está en manos de abogados y quien tenga que responder ante la justicia responderá. Me encanta, o sea, me da un asco la gente que pone esas cosas de rollo. Esto está en manos de mis abogados y ya responderán ante la justicia. Déjame en paz. Primero, tus abogados no existen. No existen. O sea, como si tendrás un abogado que está diciendo... Están como tu talento, están inexistentes. Exactamente. A ver, que le den a esta mujer. Bueno, y ya simplemente para acabar y para cerrar el tema, una imagen que no tiene mucha relación ni nada. Vox Bagdusó posó con ella, ¿verdad? Pero podemos seguir avanzando. Siguiente tema, Monty Peiró. No podemos decir nada, Monty Peiró. No podemos decir nada. Porque aquí cada uno se ha hecho fotos con, a saber qué personas que no le gustan. Gente de Vox, en principio, no. Cuando tú estás con la guardia baja, te pueden hacer fotos con mucha mítica gente. Foto, la del Nega con Vicente Barrera, después de publicar Vicente Barrera, fascista de primera. Claro. Que es brutal. Pero claro, más allá de la coña. Bueno, yo el otro día... Me voy a poner un poco seria porque como ahora presento libros de poesía, claro. Leí el otro día una reflexión sobre la IA que me pareció interesante porque hablaba de que ahora, que ya, porque además con la última edición de la nueva IA de no sé qué, banana, plátano, ¿cómo se llama? Plátano melón. No, eso es ¿cómo se llama? Es como banana no sé qué, ¿no? Bueno, que ya es de verdad muy difícil distinguir lo que está hecho con IA, porque hasta ahora tú veías un gato vestido, bailando... Claro. Te lo manda tu madre y tú dices, es IA. Claro. Pero claro, ahora ya la cosa se está empezando a complicar y realmente ya no vamos a poder distinguir lo que es IA de lo que no. Entonces leí un texto que no me acuerdo de quién era, que hablaba de que quizás ahora que en las pantallas la inteligencia artificial se va a volver indistinguible de la realidad, pues que a lo mejor ahora va a ser como el readvenimiento de la realidad. O sea, ahora vamos a volver a querer ver las cosas en directo y a querer volver a experimentar la realidad con nuestros propios ojos, porque ya a través de las pantallas ya no sabemos qué es real y qué no. ¿Qué te parece entonces esto? Vamos a necesitar como ese desahogo, ¿no? O sea, ante esta avalancha de que digital, ahora ya no sabemos qué es real y qué es no, y qué no lo es, porque en las pantallas se ha vuelto
Y eso no lo llevamos bien nosotros, no, no saber qué es real y no. No, claro, porque a partir de ahí, o sea, todo esto de los deepfakes, que a mí me crea mucha curiosidad como antropóloga, ¿no? De cómo se va a regular esto, cómo se va a gestionar esto, porque realmente a partir de ahora la realidad ya va a pasar a ser otra cosa. Porque qué es real y qué no es real, me refiero... pues si quieres saberlo tendrás que salir de casa... apagar el móvil, encender la mente. Sí, pero ¿cómo se va a gestionar esto? qué asco, ¿eh? Ya, pero vamos a tener que volver a mirarnos a los ojos. Claro, los garitos de Benimaclet están de enhorabuena, ¿no? Porque ahora ya otra vez podéis guardar vuestros móviles y hablaros a la cara, ¿no? Claro. O sea, sí, pero sí que me parece... Y hablar de Rayuela, sí por ejemplo. de Rayuela. Sí, por ejemplo. Sí. Un clásico de Cortázar. ¿Te lo has leído? ¿Qué va? Ni de coña, ¿no? No, lo tengo ubicado porque es poner ejemplo, algo muy culto, Rayuela. Lo tienes ubicado porque al final eres un tío de 40 años que tenía que hablar de algo en el Cafenet de Psicología. Hay un perro por ahí, ¿el perro qué es? El perro... No, el perro no, el lobo estepario ¿es? Ese es otro libro. Es otro. Sí, se te está... O sea, vas bien. Voy bien. Se están mezclando un poco las cosas. Las prompts que le has dado a tu cerebro, hay que pulirlo un poco. Soy un tío listo. Pero realmente sí me parece interesante... De verdad, en serio, plantearnos qué va a suceder en esta nueva realidad. O sea, me parece una cosa como muy a analizar qué vamos a hacer. Porque realmente a partir de ahora cualquier noticia, cualquier cosa, se hacen un vídeo tuyo diciendo hey Hitler, ¿sabes? Claro. Pues que ahora ya tienen uno mío. No hace falta que lo hagáis, ¿sabes? ¿Qué va a pasar con eso? Ya está. Lo tengo grabado. Luego me ponéis... Lo que me da miedo es que va a volver esa época horrible que con la decadencia de Facebook. Pero va a volver esa época en la que vamos a tener un montón de gente anunciando que dejan las redes sociales. Que no ha habido algo más que eso ya pasó pesado. Con los foros. Me voy del foro. Me voy de las redes sociales, ha sido un placer. Oh, no te vayas, no. Pero además nos gusta mucho lo que dices. Un total de 0 personas que anunciaron que se iban de Facebook... ¿Se fueron de Facebook? No se han ido de Facebook. Se han ido de Facebook cuando Facebook se ha De hecho, la gente que decía que se iba son los que realmente quedan en Facebook. Están nuestras madres y esa gente que nunca se fue. Me voy, necesito conectar, necesito estar fuera de las redes. Todo esto se ha vuelto muy falso y la gente no te vayas. Mucha pereza, Monty Piro. Mucha pereza. Vamos a cambiar de tema. A ver, tienes una noticia por aquí. Sí. Pablo Gallart. Vale. Hijo de puta. El CEO. Hay opiniones. El CEO, que ya es fuerte el tema de la epigenética o lo que sea, ¿no? ¿Se puede tener más cara de CEO? Ya. O sea... De jefe, ¿no? Es fuerte. Hay gente que es como... Sí, creo que es esta cara de jefe. Es fenotípicamente CEO. Que claramente tiene esta expresión de decir, tengo pinta de jefe, pero no se me tiene que notar nada que no... doy un palo al agua. Claro. O sea, se me tiene que notar muy fuerte. Sí, bueno, pues esta persona que es el CEO de Rivera Salud, la gestora del hospital de Torrejón de Ardoz, un hospital privatizado de Madrid, al parecer, pues uno bastante importante. No es poco importante. Es sorprendido en unas conversaciones grabadas afirmando que las listas de espera hay que engrosarlas para obtener más beneficios. Un CEO, ¿eh? No puede ser, Monty Piro. ¿Acaso una gestora privada no es garantía para la mejor salud de sus pacientes? Primera noticia. ¿Quién hubiera podido sospechar que una empresa privada iba a priorizar sus beneficios sobre la salud de las personas? Me pinchan y no sangro. Es fuerte, ¿eh? O sea, me estás diciendo que a Pablo Gallart se la suda. Aunque te cueste creerlo, este hombre. Suda fortísimo. Este hombre. Que tú tengas una piedra en el riñón 38 meses o que tú tengas un cáncer de mama. Bueno, pues no haberlo tenido. Pues si lo tengas, si tienes un cáncer, no tengas un cáncer. No tengas un cáncer. Es que también la gente se está poniendo... En fin, yo solo me pregunto en estos momentos, ¿dónde estará Luigi Mangione? ¿Dónde estará Luigi Mangione? Delay, depose. ¿Qué ha pasado con esas palabras de Luigi? A ver, Monty Piro. Tengo que decir, no sé si esto es... ¿No os parece como Parece que es muy guapo porque ya lo sabemos? No, ya lo sabemos. ¿No os parece que la gente joven... O sea, ¿nos parece como que se ha puesto de moda el look de Luigi Mangione? Como que la gente va a la peluquería, los chicos con esta foto y dicen... Quiero este corte. Ojalá, no, en realidad, ojalá.
No ha sido posible, así que tiene buena ceja, vengo en chándal ya. Buena ceja también, No sé. ¿eh? Sí, no, pero es una buena ceja bien. ¿Cómo está él? ¿Sabemos algo? Pues está ahí de juicios, ahí es su ahí, rollo. Es suyo. italiano, quiero decir, su italianidad le pone por encima de cualquier cosa, incluso del gobierno de Estados Unidos queriendo matarlo. Ya. O sea, él está ahí, bueno, se toma su café solo y tal. Pero no sé qué estoy diciendo, en realidad. No sé qué estoy diciendo. Bueno, pero el caso es que, Monty Peiró, dejemos a Luigi Mangione a lo suyo, que está tranqui, porque si viene aquí a España, acabará fundando otro partido de izquierdas y tampoco es plan. No necesitamos un partido de izquierdas más. O igual sí. Lo malo es que le votaríamos. Sería una vez más de Rise and Fall. De Rise and Fall, me cago en la mar. Sí, bueno, porque ya se van viniendo las elecciones y no hay un partido nuevo de izquierda. Ya, no, tenemos una nueva... Es como una sensación que hay aquí, ¿no? Detrás del rollo. Sí, Podemos está muerto, Sumar ha sido como un bajón que flipas. ¿Y ahora qué? Y ahora que viene ya. ¿A quién votamos? No, porque ¿a quién votamos? ¿Al puto PSOE? No. Vamos a acabar votando al puto perro. Vamos a votar al perro. No. Vais a votar al perro, ¿verdad? Vais a votar al perro, qué cabrones. Bueno, por eso al final va a tener razón Dani Martín, es que claro. Prefiero que me saquéis el clip de lo de Hitler que esto, también te lo digo. Dani Martín, allí donde estés. Hablando de Dani Martín, ¿tienes una sección? Tengo una turra aquí que flipas, pero os jodéis. Vamos a rescatar un poco el antiguo formato de Todo Mal, que es básicamente... tú sigues optando por tu sección. Sí. Tú siéntete libre, Monty Peiró, de interrumpirme cuando tú quieras. Vale. Monty Peiró, todas las cosas que hemos estado comentando tienen un nexo en común. De hecho, prácticamente todos los temas que hemos tocado en toda la historia de este podcast lo tienen y sorprendentemente casi nunca hemos hablado de ello, ya que es un tema un poco complejo y delicado porque la gente puede hacer interpretaciones muy alejadas de lo que quiero comunicar. Y es que da igual que hables del rey emérito, de Feijóo con su Anotop App, que no lo hemos comentado. Poco hemos hablado de Anotop App. Increíble, Feijóo. Hostia. Un crack. Pero una cosa, ¿dónde está esa gente que sabe leer los labios? ¿Qué quería decir? Es que me sabe súper mal. No, porque no llegó. Sí que lo dice con el micro apagado. Y me sabe fatal por la persona, tío, que le ha escrito el chiste. Claro, él tenía el chiste. Que se lo ha escrito en plan... Y de repente tú estás ahí, has hecho tu chiste y llega el desgraciado este y te dice Anotop App. Es que... Me imagino al guionista al que le escribió el discurso llamando a sus colegas y están todos viendo el congreso y todos, ahora viene el cierre ya increíble. Verás que Zasca le va a meter Anotop App se acaba. Bueno, pues chicos, pues al final era esto. Y no, si era bueno. Pues yo creo que llegados a este punto ya Feijóo ha dicho, a ver, ¿qué ha funcionado antes? Rajoy, ¿no? Y ha dicho, bueno, pues volvemos al dadaísmo lingüístico y yo qué sé, Anotop App. Pero Rajoy lo tenía dentro. Aparte Rajoy lo tenía dentro. Y que Rajoy no tiene nada dentro. Y Anotop App, que es un nombre de faraón egipcio, yo qué sé, no se sabe. Anotop App. La serie de Netflix. Serie. Ahora la haces Netflix, que mierdas muchísimo más grandes. La queremos ya. Pero además en formato película de Netflix. Esas que te daban a ti tanto asco en la cuarta temporada. Sí, efectivamente. El caso es que ¿qué tiene que ver Feijóo con Toni Cantó, con Fresia, que lo hemos visto, o con Trump, que no lo hemos mencionado aún, ya lo menciono yo ahora, y todo lo que empeora en general esta sociedad? Todo está atravesado por un concepto tan esquivo como presente, y ese es el de la mediocridad. Aunque las redes estén colapsadas de gente tratándose de imbéciles los unos a los otros, la mediocridad rara vez se trata de una forma directa y serena, porque es probablemente una de las cualidades más negativas que puedan describir a alguien y no suele soltarse así como así. Menos mal que has venido tú. Claro que sí. A iluminarnos. A iluminarnos. Hay 1000 insultos más sonoros, aparentemente más graves, pero mediocre es con toda seguridad de los que más carga de dolor posea. Todos podemos superar un imbécil o un hijo de puta, pero no un mediocre. Mediocre no suele usarse a la ligera y sin embargo está presente en las vidas de todos nosotros de forma constante.
La reflexión que voy a hacer, obviamente, no es mía, como casi ninguna, es antigua como las sociedades. Y yo personalmente la descubrí gracias a los grupos de música Defcon 2 y Mamaladilla, allí en el Pleistoceno, los cuales construyeron sendas carreras escribiendo sobre la estulticia humana y la mediocridad de las personas que empeoraban nuestras vidas. En gran medida este podcast gira alrededor de esta idea, pero siempre la hemos disfrazado con otros conceptos. El mundo normal viene a ser una manera elegante de hablar del mundo mediocre. El mundo normal, que es un concepto de nuestra primera y segunda temporada, que igual esta gente no pasa nada. En el mundo normal se puede entender. Aunque la normalidad evidentemente tiene como esa propia entidad, porque una persona básica que disfruta de ello tiene esos matices muy particulares que hay que dárselo. Es difícil hablar de mediocridad porque automáticamente ello te coloca por encima. Y vivimos en una sociedad que se ríe del que intenta hablar bien en inglés, incluso de los que sacan buenas notas. Imagínate las críticas que puede recibir alguien que se atreve a analizar la mediocridad de otros. Menudo puto flipado sería Montipiro si se me ocurriese hacer eso. Por eso yo hace un año toqué el tema de refilón, pero para hablar de mi propia mediocridad, y reflexioné un poco sobre cómo no tenemos que agobiarnos por no ser perfectos, y que está bien conformarnos, y que hay gente mejor que nosotros en todo, y que no pasa nada por eso. Está bien. Y estuvo bien, escuchad el programa. No sé qué número es, uno donde dirá mediocridad seguramente. Pero es que ya no puedo más, tengo que sacarlo, tengo que hablar de este tema, porque de verdad creo que ha habido un cambio en los últimos años que merece una mención. Trigger warning, boomer content. Muy boomer. Esto hierve boomerismo, Montipero. Y mira que repito, mediocridad ha habido siempre. Recordemos este episodio del entonces ministro de Interior, Federico Trillo. Deseo la máxima suerte y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva! Esto fue muy guapo, ¿eh? Obviamente, para los más jóvenes del lugar, este era el ministro de Interior gritando ¡Viva Honduras! Delante del ejército de El Salvador. Pero es que es un poco... Es que esto había pasado con la orquesta. ¿Sabes? Que estás tocando en Villatoro de arriba, ayer tocaste en Villatoro de abajo y te dirías... Exactamente. Es eso, claro. Es que eso puede pasar. No sé, a mí me ha pasado. Pero esto fue guapísimo. Fue muy increíble por la convencimiento. Luego lo maneja muy bien, porque luego es rollo, se lo dicen y dice, ay, no, perdón. Esto ha sido un lazo porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. La prensa da cuenta de ello. Un puto crack el Trillo, hay que admitir. Será fascista, pero era un puto crack. Los fascistas no le quitan las tablas. Efectivamente. Pero hay un suceso que está ocurriendo que me llama poderosamente la atención, y es como la gravedad del ascenso, este ascenso que ya decimos tantas veces, el ascenso del fascismo y las mentalidades ultraconservadoras, machistas y racistas, está tapando su indudable origen mediocre. Yo aquí hoy, en Benimaclet, me atrevo a afirmar que sin estupidez y sin mediocridad, el fascismo no podría existir. Y ojo, bueno, y si mi abuela tuviera ruedas, pues sería una moto. Muy bien, claro. Gracias, Monty, por terminar mi sección. No pasa nada. Mucho cuidado con esto. No quiero decir que los de izquierdas somos muy listos y los de derechas muy tontos. Ya no se sostiene. Eso ya no se sostiene. No, sí. Personas inteligentes conservadoras hay millones. Y estúpidas de izquierdas no hay Bernabéu suficientes en este mundo para encerrarlas a todas. No hay más que pasarse por un hilo de Twitter donde discuten podemitas, sumanderos y los fans de Compromís tirándose los pelos entre unos y otros para comprobar que la estupidez no es propia de una ideología. Lo que quiero decir es básicamente que para que el fascismo tenga lugar es imprescindible, como mínimo, una connivencia con la mediocridad. Y lo estamos viendo fortísimo en esta época que nos está tocando vivir. Voy a mencionar fugazmente un tema trilladísimo, pero no carente de sentido. Todos habéis oído hablar seguramente a estas alturas de la película dirigida por Mike Judge en 2006 llamada Idiocracia, que habla de una sociedad distópica donde un hombre de los... he puesto Carter. Donde un hombre de los años 2000 se queda en hibernación y despierta muchos años después para comprobar que en el futuro todo el mundo se ha vuelto súper estúpido.
quedando él, un tío random, como el hombre más inteligente del planeta. La película, la verdad es que no es muy buena, pero apunta cosas muy interesantes a nivel filosófico. No por casualidad se la menciona ahora mucho por su carácter premonitorio, sobre todo en el análisis que hace de la sociedad yanqui. Existe una corporatocracia, corporatocracia. Corporatocracia. Es que te pones palos en las ruedas tú solo. Y una presencia policial que es más hostil por estúpida que por propiamente hostil. Algo que recuerda muchísimo a las fuerzas fascistas del ICE, ICE o como se le quiera llamar, deportando hispanos al bulto en Estados Unidos sin ningún tipo de formación, protagonizando episodios esperpénticicos y dramáticos a partes iguales. ¿Estás diciendo que para ser policía hay que ser mediocre? Probablemente. No. Me pinchan, Marcos. Me dices a mí que estoy estudiando criminología, que me meto en el grupo de Telegram para conseguir apuntes y son todos policías diciendo, ¡oh, es dificilísimo! Es muy difícil, es muy difícil. He sacado un 8,5 estudiando 3 horas, cariño. No sé si habéis visto muchos vídeos de esta policía. Es que no son policías, es que son ciudadanos como reconvertidos porque van ahí, se han puesto un chaleco que han comprado eso es peor aún, en el Primark y van con su coche particular de familia y van secuestrando a peña para deportarla. Es que es muy fuerte. Es como que plan del domingo, deportar gente, do it yourself. Es horrible porque se nota mucho que ellos son la cosa más mediocre del mundo porque, claro, no tienen formación a la hora de reducir a alguien, no tienen formación. Pero al mismo tiempo es una pesadilla para la persona que está siendo deportada, claro. Porque es horroroso. Pero una deportación no es... No sé cómo funciona en Estados Unidos, pero quiero decir, no te puede deportar un señor random, ¿sabes? ¿No? Aparentemente sí. 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 Simplemente les han dado un diploma o algo así, les han dado un diploma de fascismo 1.0 del cursillo del paro, ¿no? De 20 horas. No, lo terrible de todo este tema del ICE es eso, que hay mucha gente que realmente está reconvertida un poco temporalmente a un agente de inmigración. No son policías. Algunos sí, es que es una mezcla. Ya. Cuando tú eres policía, bueno, da igual. En la película también se hace referencia a cómo la ignorancia destruye el ecosistema, ya que en algún momento se les ocurre que la agricultura debería basarse en regar con Gatorade porque tiene electrolitos, y los electrolitos son de puta madre, ¿no? O sea, esto pasa en la película, lo que acaba por completo por los productos cultivados. Algo que encuentra su eco en nuestra realidad actual, con la cantidad de negacionistas del cambio climático e incluso superándose con la normalización del terraplanismo como una corriente de pensamiento menos ridiculizada de lo que debería. Y no puedo evitar hacer referencia a cómo dieron en el clavo con la evolución del entretenimiento de masas. En un momento del filme hacen referencia a una película ficticia llamada Culo. Bueno, yo voy poniendo el tráiler y ahora lo veréis. Donde muestra ininterrumpidamente un culo. Ahora lo veremos. Yo creo que yo no sé si la he visto esta peli. Creo que la empecé a ver. Pero yo creo que hay que verla, ¿vale? No es muy buena. Bueno, pues es una película de 90 minutos de un culo tirándose pedos, ¿vale? Claro, el hombre acaba de venir del año 1998 y no entiende nada. Y creo que es muy buena preveyendo lo que iba a ocurrir después. Y tú dirás, Marcos, no seas boomer, no puedes comparar no seas boomer. Esta exageración, que es un culo tirándose pedos, pues con Rosalía o con productos culturales que no te gusten a ti. Aunque Rosalía puede gustarme, ¿no? O sea, bueno, es otro tema. Pero no, voy a hablar de lo que esta película predijo casi con total exactitud. Os presento a Skibidi Toilet. Es una saga de vídeos de YouTube mega exitosa, real, con millones de espectadores, protagonizada por una cabeza dentro de un váter. Y cuya trama avanza casi de forma totalmente azarosa, y aunque a vosotros decís, ¿qué está poniendo este hombre? ¿Pero esto es real o de la película? No. Ah, no, perdón. Esto no es de la película. Esto es el transporte que hago a la realidad. Vale. Esto es un canal de YouTube mega exitoso que tiene decenas de millones de espectadores, que hace vídeos semanales con unas pseudotramas de un hombre, de una cabeza en un retrete viviendo aventuras. Ajá. ¿Vale? Vale. Es tan real que no solo esto de YouTube, sino que además están haciendo una película dirigida por Michael Bay, que en algún momento veremos qué sale de ahí.
Pero bueno, no es de Skibidi-Toilet de lo que quiero hablar. El objetivo de mencionar idiocracia era para introducir el concepto de cómo la mediocridad puede perfectamente atravesar una sociedad y formar parte de sus cimientos, aunque andemos distraídos con muchas cosas aparentemente más graves. Muchos conoceréis el principio de Hanlon. ¿A que sí, Monty Peiró? La verdad es que no. Nunca atribuyas a la maldad lo que se explica adecuadamente por la estupidez. Y creo que esto puede explicar muchas cosas del panorama actual. Y es más, me voy a atrever a alterar este principio de Hanlon para construir mi propio discurso. Nunca atribuyes a la maldad lo que se explica adecuadamente por la mediocridad. La corrupción, por ejemplo, obviamente va de la mano de cierta vileza, pero solo hay que echar un ojo a la mayoría de casos y observaremos cantidades ingentes de mediocridad. Y no hace falta irse al lado conservador. El caso de Ábalos y Cerdán se cimenta sobre todo en 4 puteros que jugaban con dinero público, escondiéndolo más mal que bien, comprándole un piso a una novia de ellos, no quiero ni saberlo. Qué mierdas más cutres que te cagas. Las mascarillas del novio de Ayuso, que es una cosa mega cutre, media mediocre, que una mediocridad que ha acabado con el fiscal general del Estado en la mierda. O sea, no va a acabar en la cárcel, pero va a ser inhabilitado y todo eso. Y es que la corrupción tiene en sus raíces la mediocridad más pura, que es sino el intento de llevarse dinero público de manera ilegítima, sino una asunción de la propia mediocridad más sincera y contundente. A veces vemos a los corruptos como personas maquiavélicas, calculadoras, que se salen con la suya, manejando las tripas del Estado. Pero no solemos fijarnos en el terrible concepto de uno mismo que tienes que tener para pretender sacar una tajada que no es tuya y no te mereces liándola pardísima a nivel legal. Y sabiendo además, porque es lo que creo que nos preguntamos todos, de ¿no te planteas que te van a pillar, tío? Te van a pillar, le pillan a todos. A todos no, pero lo hacen muy mal, sí, te van a pillar. Yo es lo que pienso siempre de... No tienes suficiente, yo qué sé, como cuando lo de Urdangarín, ¿no? Es como... Pero tío, que estabas casada con la hija del puto rey. O sea, ¿qué más necesitas? ¿Qué más quieres ya? Yona, no, relaja. Relax. Eres un jugador de balonmano y luego estás con la hija de... Bueno, da igual. Con la hija buena, además. Con la hija buena. Perdón. La hija dentro de la media, sí. Y... Lo pensamos todos. No. En fin, cambiando lo de la corrupción. Hay otras movidas legales, como la inversión en vivienda, que está destruyendo nuestra forma de vivir, que claramente obedece a la más gigantesca de las mediocridades. Enriquecerse a base de tener casas y que te paguen por vivir en ellas, eres un pedazo de inútil. Sí, insolidario, egoísta, lo que quieras, pero sobre todo eres un mediocre que ha heredado unos pisitos y sueña con esa bala esquivada, la de trabajar y tener que demostrar algún tipo de valía ante alguien, Monty Peiró. Yo con lo de no tener que trabajar... Sí, yo también lo firmaba, pero bueno... Chill. Todos los criptobros que van dando lecciones de ser machos alfa, invirtiendo en bolsa y odiando los derechos humanos, repiten públicamente y sin vergüenza que su objetivo final es lograr ingresos pasivos. Están todo el rato con eso, ingresos pasivos. Jugarse la paga de sus padres en bolsa para ver si suena la flauta y nunca tengan que trabajar, para luego ellos poder ir de emprendedores y decirnos a los demás que no nos gusta levantarnos a las 5 de la mañana. Todo esto se puede interpretar como maldad, y un poco la tiene, obviamente. Pero sin duda la mediocridad se lleva la palma. El egoísmo, el individualismo, la reacción machista y racista ante los movimientos sociales de los últimos años se explica mejor a través de la mediocridad que de la pura maldad. El movimiento incel, sin ir más lejos, nace de los más mediocres resquemores de los hombres por no follar. Que incel viene literalmente de involuntariamente célibes. ¿Hay algo más patético? La izquierda lleva ya años dándole vueltas y resquebrajándose internamente, debatiendo sobre si las nuevas masculinidades, su relación con el tardocapitalismo, la problemática, los adolescentes, ¿qué es de nuestros adolescentes? Y todo porque los tíos quieren meter su polla en un coño y no hay manera. Aquí tenéis una viñeta que no la vais a leer porque es muy pequeña. ¿Cuál es la finalidad de esto, Marcos? Yo normalmente en casa la redimensiono y la pongo a 1080p para que vosotros la podáis ver, pero me ha comido el tiempo y no la vea.
Hablando de mediocridad. Hablando de mediocridad. Involuntariamente cómico. Es que la maximización... Es que además no tiene poco texto, ¿eh? O sea... Si hacéis así con los ojos... Bueno, está en inglés, o sea, quiero decir. Encima. Yo la explico. Es como un veterano de guerra, parece, porque tiene como los galones y tal, es estadounidense y está pidiendo un café en Starbucks, ¿vale? Pues eso, vemos a un veterano de guerra pidiendo un café solo. Black, allí lo llaman black. Mientras que la dependienta desoye repetidas veces su petición y no para de ofrecerle opciones, supongo que wokes. Sí. Porque le dice... Caramel macchiato. Macchiato, no sé, supongo que es woke. Hay cafés woke y hay cafés no woke. Exacto. ¿No? Y por detrás hay una señora que dice que se aclare, que se dé prisa, que no sé qué. Es claramente la típica viñeta denuncia social de algo que no ha pasado nunca. Yeah. Si algo agradece un dependiente de hostelería es alguien que tiene claro lo que quiere, claro. Y además lo que quiere es fácil de hacer. Un café solo, de puta madre, no me digan más. El café solo existe y va a existir siempre, pero esta viñeta parece querer denunciar que la modernidad ha venido a cambiar nuestras cómodas y sencillas vidas anteriores, ya sea arrebatándonos el café solo, las hamburguesas de carne, porque ahora le llamamos hamburguesa a cualquier cosa. A cualquier cosa. Ya no solo a las señoras de Hamburgo, sino a cualquier cosa. O también queremos quitarle el fútbol, porque como hay fútbol femenino, ahora ya no se sabe. Claro, ya no se sabe. Ya no sabes. Claro, no sabes si tienes que animar el fútbol o no. Si va a salir Messi o... ¿Son mujeres o no? O Jenny Hermoso, que te va a denunciar por algo. Esta viñeta es profundamente conservadora, pero además es radicalmente mediocre. Mediocre no solo porque no hay apenas humor en ella, además de ser muy pequeñita y estar en muy baja resolución, sino porque la mueve un absoluto sentimiento de mediocridad propia que resume a su vez la actitud del mundo reaccionario internacional. Esta viñeta representa a los señores de mediana edad que odian las cosas nuevas porque eso les hace sentir poco originales y tristes. Les hace sentir que están fuera, que esta vez son ellos los outsiders. Claro, yo pido un café solo, que es algo que ya nadie pide. Todo el mundo pide el puto macchiato de los cojones. De pistacho, de no sé qué. De pistacho, y yo soy el triste que se está pidiendo un café solo. O sea, soy yo el que está fuera. Claro, ellos son ahora la minoría y les revienta porque no tienen un buen concepto de las minorías. Por definición, los reaccionarios son peña que protesta y lamenta la pérdida de cosas que no se han perdido en absoluto. Patético. Se quejan de que otras personas que ellos consideran inferiores consigan cosas, ya sean derechos o simplemente que un programa de televisión hable de temas que les interesa. Y esta es una forma de pensar que a mi modo de ver es muy insegura y muy mediocre. A la reacción la mueve el odio, pero ¿acaso el odio no lo mueve un profundo terror a que se descubra la propia inutilidad de uno mismo? Y es por eso por lo que finalmente comprendo por qué la maquinaria conservadora y fascista cae una y otra vez en la incompetencia, porque forma parte de la naturaleza propia de reaccionaria. Por eso Javier Negre y Vito Quiles le saca los cuartos a todos los ayuntamientos en forma de campañas de turismo grabadas con un móvil, que esto es para verlo. Por eso Tony Cantó siempre tendrá un hueco, pese a sus constantes demostraciones de que todo lo que toca se convierte en mierda. Por eso Ayuso... Su único buen papel era cuando literalmente le corrían a collejas. Efectivamente. Fue lo único bueno que ha hecho. Por eso Ayuso es una auténtica ídola de masas con 4 frases que podría haber escrito un niño pequeño. Porque el conservadurismo se siente cómodo en la mediocridad, pues no siente amenazada su propia naturaleza imperfecta. ¿Quién no ha tenido la sensación de que en el mundo laboral prospera más fácil el pelota que el que trabaja bien? No se debe tanto al propio peloteo. No es que guste el peloteo, no es que les mole el peloteo. Lo que ocurre es que es el miedo expreso a los que están de los que están arriba a que llegue alguien que deje en evidencia que ellos no son Mediocrecracia. Vivimos en una mediocrecracia, sí. Los valencianos sabemos mucho de eso. ¿De verdad alguien cree que toda la gestión de la Dana se puede justificar por maldad? Egoísmo es posible, pero maldad
Mazón y su equipo fueron unos incompetentes y su reacción posterior centrada en echar la culpa a los demás fue aún más patética. Toda la información que sale relacionada con el Ventorro es tristísima. El propio nombre, el Ventorro. Es que el Ventorro, es que nada, no puede ser otro, de verdad. ¿En qué momento te abres un bar y le pones el Ventorro, tío? Se me ha olvidado poner una imagen del reservado donde comieron, que es increíble también. Es la cosa más horrenda que te puedes echar la cara. Hay una coña que circula por ahí que dice que Mazón tiene una excusa para su tardanza, y es que siendo español es normal pasarse 2 horas buscando el coche en un parking. Y oye, no es lo que ocurrió, pero algún tipo de relación hay. No sé qué cojones pasó aquella tarde en el Ventorro, pero todo parece indicar que simplemente fue un líder mediocre desatendiendo de forma cutre sus obligaciones porque su mediocre cerebro no supo advertirle que quizá había problemas que atender más importantes que cualquier cosa que estuviera haciendo. Si Mazón supiese que iban a morir más de 200 personas, pues seguramente habría salido disparado. Pero es que ni se le pasó por la cabeza porque es un bobo con suerte. Y la lista de ejemplos... Podéis aplaudir, Se ha arrancado ahí la gente. El meeting increíble. De Marcos. Acabo ya. Y la lista de ejemplos es interminable. Los apoyos y el seguimiento a gente mediocre siempre existirá porque hay un placer y tranquilidad a la hora de hacerlo. La gente brillante siempre supondrá un pequeño desafío. Yo creo que todos aquí odiamos personalmente a algún referente de izquierdas por algún motivo extraño que no sabemos muy bien. Yo creo que es nuestro cerebro que nos está diciendo... es demasiado crack este pavo. Eso hay una movida que se llama el síndrome de la amapola alta, que es como que, por lo visto, las amapolas, cuando una crece mucho, ellas mismas como que se mueren. ¿Matan? Sí, no sé, no la matan porque son flores. Pero ¿qué pasa? Es como, sí, o a lo mejor no lo hacen las propias flores, pero me refiero como que el campo de amapolas guay es el que está todo nivelado, entonces se le llama el síndrome de la amapola alta a la tendencia a cortar a la gente que sobresale en algo. Lo he vivido. Lo he vivido. Monty Pirero lo ha vivido. Me pasa constantemente. Efectivamente, pues la gente brillante como tú, Monty Pirero, no, joder, qué broma. Siempre supondrá un desafío, siempre será un poco amenazante para muchísimas personas y por su propia naturaleza el conservadurismo correrá a refugiarse en aquellas fisuras, en aquellas figuras que le dejen, Perdona. Digo, a ver cómo acaba esto de las fisuras. Fisuras, me cago en la madre. No, pues eso, que el conservadurismo se refugia en determinadas figuras que le den paz y les prometan que no tienen que pensar en absolutamente nada. Muchísimas gracias, Marcos Bañó. Un aplauso, por favor. El ya tradicional meeting de la Marcos. Vótenme. ¿No montaré yo el partido de izquierdas que falta de aquí a año y medio? Fíjate, ¿cómo se llamaría? Yo creo que se puede llamar directamente Marcos. Como haciendo alusión, ¿no? Vengo a enmarcar. A marcar. Marcos. Sí. Vota Marcos. No sé. Yo lo veo. Lo yo te votaría. Calvo lo llamaré. Como siglas, ¿no? No. Yo Comunistas creo que anónimos. En un mes o dos vengo con una turra semejante sobre el tema de la calvicie y cómo les gusta a la izquierda criticar a los calvos. Pero bueno, lo voy dejando, porque ya me estáis tocando los cojones. Pero bueno, es otra historia. Orgullo calvo. Sí. Bueno, estamos llegando al final porque la verdad es que estamos pegando una turra hoy bastante importante. Sí. Pero bueno, antes de irnos, queríamos comentar también que no solo estamos llegando al final del programa, sino que también al final de 2025. Cierto. ¿No os habéis dado cuenta? Estamos en diciembre. Qué fuerte, cómo se pasa el tiempo, se nos escapa como arena entre los dedos, somos viejísimos, es muy 2025 fuerte. Ya, qué buenos tiempos, Sigue, por favor. Sí, bueno, cosas que han pasado. Donald Trump volvió a ser presidente de Estados Unidos, confirmando que Estados Unidos es un país completamente del Hulu. Y efectivamente. Nos sabe fatal por Tom Morello, que es la única persona de allí que no ha perdido la chaveta. Es que yo lo veo y digo, hostia, pobrecillo, tío. Ahí está él en todas las causas. Palestina, literalmente Tom Morello, la manifestación es Tom Morello, pero bueno, ya está, cancelamos Estados Unidos como país, se cierra la muralla, por culo, aquí ya está todo perdido. Hablando de reelecciones, Maduro también fue elegido presidente de nuevo en Venezuela, entre muchísimas sospechas de fraude electoral. Un fraude que, por lo que sea, es muy importante justo en Venezuela, y no tanto el que pueda haber en elecciones como en Emiratos Árabes, por ejemplo. O, bueno, ¿Que ha sido de Juan Guaidó? Era un crack ese pavo, ¿eh? Se vino a Madrid, ahí se autoproclamó. A mí me gusta pensar, a veces
pienso en Juan Guaidó y me gusta imaginármelo él en su casa dirigiendo Venezuela, él solo. Se levanta, soy el presidente de Venezuela. Su mujer, sí. Juan. A ver, igual se ha comprado el SimCity y se ha montado su Caracas, ¿no? Es Caracas, ¿no? Sí. Ahí. Se ha montado Caracas y ya. Yendo al Starbucks. ¿Qué te pongo en el vaso? Presidente de Venezuela, Lo que tú digas. Juan. No. En fin. Israel siguió siendo Israel, siguió matando a gente inocente y a la vez haciéndose la víctima a unos niveles estratosféricos. Una vez más, Israel. 2025 sin duda es el año donde Trump no se atreverá a tanto. Esa frase deja de tener sentido y los peores temores se hacen realidad. Estados Unidos se convierte en un estado de sitio donde pueden deportar literalmente otros ciudadanos con pasamontañas y un diploma de fascista en prácticas, como he dicho antes. La sensación del resto del mundo de yo a Estados Unidos me da miedo ir se hace realidad. Total. Se murió el Papa Francisco dando paso al nuevo, que no sabemos ni cómo se llama, nadie lo ha escuchado. Es un poco como cuando entró en Iron Maiden Blaze Bayley, que dices, ¿en serio? ¿Este era el mejor? ¿Este era el mejor recambio que teníais? No ha dicho nada este Papa, no sabemos aún si es Papa bueno, yo creo si es que Papa malo. Está ahí. Parece ser que es bueno. Parece ser. Bueno, pero no ha hablado de nada, no se ha manifestado de nada, no ha dicho ningún sermón. Yo creo que su misión es no tocar las narices. Está en plan, yo estoy aquí, relax. Está como el Mangione. Yo vengo a hacer un papado chill. Yo voy a estar aquí de buen rollo, a mí me vais dejando en paz. Ni grandes discursos, ni la misa, ni nada. Me dejáis. Me pongo la mitra y a funcionar. También murió Pepe Mujica. Después de que se hubiera muerto en Twitter desde hace 20 años. Porque yo, de hecho, cuando se murió esta vez dije... A ver, en la defensa de esto, de decir que Mujica como que se estaba muriendo, o sea estaba como muy muerto. Bueno, pero no estaba más muerto que... No, era increíble. O sea, el tío entre estertor y estertor soltaba sus frasazas, que eran increíbles. Pero... Pobre hombre. No, pero lo que hay. Hay que admitir que tenía una naturalidad extrema a la hora de interpretar los conflictos actuales desde la izquierda, aunque no se le entendiese una de cada dos palabras que decía. Influyó tanto que si hubiese venido a España habrían montado un nuevo partido político de izquierda con su nombre. Ya tenemos uno que se llama Pepe y no está funcionando. Bueno, la vivienda alcanzó precios loquísimos y los portales inmobiliarios empiezan a parecerse cada vez más al Mundo Today. Tú y yo no sabes si te están tomando el pelo. Te están dando a alquilar este vaso por 1.200 euros al mes. Total. Y por lo que he leído, en 2026 no va a mejorar. No. Que estamos todos ahí como... Venga, va a petar. No, ya lo siguiente... Pues, el límite del Los cielo. que lo han comprado no tienen prisa. No te preocupes, En Estados Unidos hubo tiroteos masivos en todas partes, sin importar mucho cuando escuches esto que estoy diciendo, porque no es casi noticia. Así que podemos seguir con la siguiente. Tiroteo no. Vimos dimitir, pero poco, a Carlos Mazón. Y también se murió Ozzy Osbourne, que nos dio muchísima pena a todos, porque es muy carismático y muy emblemático. Pero tengo que decir... que a lo mejor un día de estos volvemos a ver The Osbournes y ya a lo mejor lo desmitificamos un poco. Yo recomiendo que no lo volváis a ver, si le tenéis aprecio. Sí, también murió Hulk Hogan y no le dio tanta pena a la gente porque era un facha de mierda. Así que te den Hulk Hogan. Es verdad, ¿eh? Como que de repente nos dimos cuenta de... Ok, sí. Bueno, a veces pasa. El apagón, ¿os acordáis del apagón? Que íbamos a reconectar todos con todos, que nos íbamos a volver a mirar a los ojos y que íbamos a volver a hacer cosas en la calle. Pues afortunadamente no pasó y podemos seguir todos mirando nuestro teléfono móvil sin tener que hablar con nuestros vecinos de mierda. Los locales de Benimaclet sacando la pizarra ahí, miraos a los ojos y no tenemos wifi, hablad entre vosotros. No, acabó y en cuanto acabó, ahí al Instagram, otra vez. Ganó Zohan Mandani, la alcaldía de Nueva York, generando una vez más la fantasía de que la izquierda existe en Estados Unidos. Tom Morello no está solo. Tom Morello ahora ya tiene un amigo. Ya tiene un amigo, los dos se pueden ir ahí a intentarlo. Rosalía ha sacado un nuevo disco, pero Soto Ibars ha sacado el libro. Efectivamente. Dios aprieta pero no ahoga, ya lo decíamos al principio.
Y bueno, y Charlie Kirk, activista ultraconservador favorable a la posesión de armas, es asesinado en Estados Unidos por un arma. Cosas que tienen... No aplaudáis tampoco. Se ha arrancado la gente a aplaudir. Si queréis aplaudir podéis aprobar, porque es la última noticia. ¿Pero por qué es la última noticia? Podéis aplaudir. Nah, esa turra no la podemos saltar, Monty. Vale, bueno, pues gracias una vez más por venir a hacernos compañía. Gracias a José, un aplauso para José y el Tulsa, por favor, por tratarnos súper guay, por acogernos aquí como en casa. Gracias a todos y todas los que habéis venido, los que venís siempre, los que es vuestra primera vez, bienvenidos. Gracias a nuestros Patreons que sostienen este proyecto en el que cada vez pues trabajamos menos, pero hemos bajado los precios. Hemos escuchado a la gente de la calle. Ha venido la misma gente, no ha servido para nada, así que vamos a volver a subir los precios. 100 euros más o menos. No, en serio, muchísimas gracias. Quería pues dedicarle este programa a Anita Lewis. Es verdad, Anita Lewis, que es una de nuestras Die Hard fans desde el primer día. Es de Castellón, no se puede ser perfecta, pero bueno. Pero es... Lo mejor de Castellón es Anita Lewis, se lo dedicamos a ella. Y también deciros que el próximo programa no será el primer jueves de mes, sino será domingo 4 de enero. Vamos a aprovechar 4 de enero, plenas Navidades. El tema festivo navideño, los Reyes, tal. 4 de enero, domingo, os queremos aquí para hablar, pues eso, nos contáis vuestras comidas familiares y toda la movida. Lo dicho, estamos en Patreon, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Os queremos muchísimo. No nos vamos a ir sin que Marcos os cante una canción que hoy me ha dicho que es un dueto y que tengo que cantar yo también. Voy a leerla un poco a primera vista, no me pidáis mucho. O sea, claro, la métrica no te va a venir regular porque hago las cosas que más odias, que es cambiar acentos. Bueno, yo voy a hacer lo que pueda, pero yo confío muchísimo en ti. Obviamente vas a cantar mejor que yo al final. Bueno, a ver, que tú eres muy de cambiar el tono y no se sabe. Bueno, lo dicho... muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. El karaoke, el habitual karaoke. Mediocridad es meterte 2 gramos con el Ábalos y Santo Cerdán. Es quitarte de enfrente siendo presidente, es mediocridad. Invertir en vivienda echándole jeta gracias a papá, es mediocridad. Mediocridad es fingir ser rico gracias a las criptos, es mediocridad. Ser terraplanista y negacionista es mediocridad. Vivir en Andorra, hacerte el patriota es mediocridad. Mediocridad. Mediocridad es hacerte fascista siendo mileurista, es mediocridad. Preguntarle a la IA si mejoraría tu salud mental. Defender genocidios, vender tus principios es mediocridad. Mediocridad. Un centro comercial, una cata de vinos, votar a sumar. Privatizar sanidad es mediocridad. Noviembre y ya es Navidad. Me gusta la peli Interestelar. Voy a hacerme un podcast sobre mediocridad. Vale, que hay mediocridad es ir al hormiguero, hacer el hetero, es mediocridad. Decir que la ETA va a estar de vuelta es mediocridad. Votar a un pana que se folla a su hermana es mediocridad. 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 Votar a un candidato que te ha deportado es mediocridad. Darle el premio Planeta a un puto trepa es mediocridad. Ser equidistante sin posicionarte es mediocridad. 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 Gran centro comercial, una cata de vinos, votar a sumar. Scream for me. Privatizar sanidad es mediocridad. Noviembre y ya es Navidad. Me gusta la peli Interestelar. ¿Os gusta? Lo sé. Voy a hacerme la frase no entra. mediocridad.
Muchas gracias a todos por haber venido. Sois los mejores. Vale, no os vayáis. Poneos aquí todos para la foto, que si no parece que solo hay 4. Y parecemos más mediocres de lo que somos. Acumularos aquí. ¡Ole!